Muy bonito jueves, mis niños y mis niñas. Vamos a empezar con nuestro nuevo proyecto de español, nuestro nuevo proyecto de práctica social del lenguaje número 6. Vamos a hablar ahora sobre lo que es la familia y para eso vamos a investigar un poquito sobre su historia. Vamos a conocer un poquillo la historia de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, de nuestros papás y nuestro presente que pues, serías tú, ¿no? Conocer un poco toda la historia de tu familia. Vamos a ver nuestro propósito para saber qué nos espera. Dice que el propósito de esta práctica social del lenguaje es investigar sobre tu familia al recuperar información de esta en documentos oficiales. A partir de dicha tarea elaborarás un texto que narre la historia de tu familia. Es decir, nuestro proyecto va a ser elaborar un texto donde platiques la historia de tu familia. ¿Cómo le vamos a hacer esto? Bueno, pues tienes que investigar bastante, no tienes que andar investigando en libros ni en internet, sino entrevistar o directamente sacar información de tu familia. Puede ser tíos, puede ser tías, puede ser abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas, tus hermanos que sean mayor de edad que tú, para que te puedan dar información, tus padres, cualquier persona que esté en tu familia que te pueda aportar un poco de información. ¿Cómo se hace ese trabajo? Bueno, pues ese trabajo tiene mucho que ver, o el producto final, a lo que vamos a leer a continuación. El día de hoy está muy corta la clase porque saben que nuestra primera clase es únicamente la introducción al tema. Me acomodo, ahí está. Vamos entonces a ver lo que es nuestra página 55, perdón, 65-66. Esa es la introducción a nuestro tema y para que te des una idea de cómo tienes que entregar tu proyecto final. No creas que es tan sencillo como que, profe, ya mire cómo se hace, pues ya se lo voy a mandar. No, recuerda que todos los proyectos que hemos visto tienen su propia estructura de cómo elaborarlo. Ya miramos lo de los chistes, lo de los poemas, lo del reglamento, lo del tríptico, cada uno tiene su propia estructura diferente. Bueno, pues también lo que es elaborar una historia, redactar un texto donde hables la historia de tu familia, también requiere pues una manera de investigarlo y una manera de cómo redactarlo, cómo escribirlo. Entonces vamos a ver, como puedes observar inmediatamente en la página 65-66, puedes ver unas palabras que están subrayadas de color azul. Te voy a pedir que tú hagas lo mismo con cualquier color sobre esas palabras porque esas las vamos a ver en una clase más adelante sobre cómo se escriben esas palabras o por qué están escritas de esa manera, ¿ok? Entonces la primera parte que podemos observar, número uno, es el título. Lo primero es ponerle título a nuestro texto cuando hablemos de nuestra familia. La siguiente parte, pues es la persona quien lo escribió, entonces sería nuestro autor. En este caso, pues sería tu nombre, porque vas a redactar tú el texto. Y la siguiente parte ya empieza lo que es la historia. Dice así, entonces vamos a leer rápidamente y comentarlo, porque en base a ello tu trabajo va a ser contestar estas preguntitas. Y estas tres preguntas tienen que ver con lo que te voy a leer a continuación, así que ponen mucha atención. Dice, sí, historia de mi familia en la época de la Revolución. Lo escribió Sandy Azul Medina Santillán. Ahora sí, esto comienza con la historia de mis bisabuelos maternos. O sea, los bisabuelos, no los abuelos. Maternos, o sea, por parte de la mamá de la niña. Una historia que me platicó mi mamá según a ella le decían sus abuelos. Mis bisabuelos, de nombre Alberto Santillán Ramírez y Guadalupe Ríos Estrada, papás de mi abuelito, y mis bisabuelos de nombre Arnulfo Galvez Barrera y Trinidad Ortiz Aguilar, que son los papás de su abuelita. Ellos platicaban que en la época de la Revolución, en un momento donde hubo unas guerras internas, llegaban los zapatistas, ya eso lo vas a ver también en las clases de historia, más adelante era un grupo de personas, quienes se querían llevar a toda jovencita simpática, pero los padres de los jóvenes no lo permitían. Y para impedir que estas personas se las llevaran, las escondían haciendo algunos sótanos. Y cuando los zapatistas se retiraban ellos, pues ellas ya podían salir de su escondite. ¿Te fijas? ¿Te imaginas vivir esa parte tú? Donde, o sea, si eres niña, imagínate tú ya de grande, jovencita, y unos extraños lleguen a tu puerta, se metan a tu casa y te quieran llevar a la fuerza. Bueno, pues eso pasaba en los tiempos de lo que narran los bisabuelos de esta niña, de Sandy, que tenían que esconder a las jovencitas o a sus hijas, pues en aquellos tiempos, para evitar que esta gente, que era de los grupos zapatistas, se metían y se las llevaran. Ahora, otro suceso que aquí nos va a platicar Sandy, dice, otro suceso que vivió fue la hambruna, en el cual todo tipo de alimento escaseó.
que sí que hubo un tiempo en donde no había mucha comida para la población. Y para no morir de hambre ocupaban el trigo y el mechal del maguey con el cual hacían tortillas. Fíjate que en momento de desesperación, pues de allá con lo poco que tenías, pues alimentar con eso y toda tu familia. Otra situación que vivieron, aquí nos menciona con un puntito y seguido, dice, también vivieron la enfermedad de la viruela loca y la peste en el cual murieron muchas personas y las que no murieron quedaron marcadas de la misma enfermedad. Qué trágico, ¿no? O sea, lo que vivieron los bisabuelos de Sandy fueron tres momentos importantes o fuertes. Los zapatistas que se querían llevar a las hijas de las demás familias, las jovencitas. La otra parte donde hubo mucha hambruna, donde no había alimento, tienes que sustentarte con lo que tuvieras en tu casa, lo que puedas cosechar en tu propia casa. Y por último, las enfermedades que cobró la vida de muchas personas. Y si no te cobró la vida, pues por lo menos te dejó algún tipo de marca, pues, por esa enfermedad que lograste sobrevivir. Vamos a ver ahora en nuestra siguiente página, la 66. Todavía continúa aquí platicándonos un poquito más. Nos va a hablar ahora de su abuelito. Aquí ya dejamos de hablar de los bisabuelos, de la historia, sino que nos vamos ahora a transportar a hablar sobre el abuelito. Dice aquí que su abuelito, su nombre es Guadalupe Santillán, o su nombre era Guadalupe Santillán Ríos, y viene la fecha de nacimiento. Nació el 12 de diciembre de 1930, hijo de padres muy pobres quienes trabajaban en el campo. Él solo tuvo una fortuna Él solo tuvo la fortuna, perdón, de cursar la primaria porque salieron de la primaria y ya no podían seguir estudiando por falta de recursos económicos. Al no estudiar se puso a ayudarles a sus papás en el campo. A través de los años llegó a la edad y la etapa donde se enamoró y se casó con mi abuelita, quien nació el 14 de noviembre de 1937. Ellos tuvieron 9 hijos y 2 de ellos fallecieron recién nacidos. Una de sus hijas es Josefina Santillán Galvez, que es su mamá, quien nació el 7 de diciembre de 1956. Ahora aquí llegamos a un punto y vamos a hablar ahora de otro miembro de la familia. Si te fijas, aquí hablo de los bisabuelos, aquí hablo de los abuelos, y ahora fíjate aquí dice que por parte de mi papá. Entonces ahora vamos a hablar directamente de su padre. Ahora si empezamos, dice, por parte de mi papá desconozco el nombre de mis bisabuelos, por parte de mi abuelo y de mi abuelo. Solo conozco a mi abuela de nombre Epifanía Reyes Quijano, quien nació el 7 de abril de 1932, hija de Leonardo Quijano y en el Llano. Los hacendados eran personas ricas que tenían casas bonitas hechas de ladrillo y las personas que trabajaban ahí tenían que ser muy limpias. Una cosa muy importante que me platicó mi abuela fue que la mayor parte de los habitantes que vivía en el llano eran españoles. Mi abuela se casó a los 16 años y tuvo 9 hijos. Uno de ellos, Rogelio Medina Quijano, que es mi papá. Mi papá me platica que él no terminó de estudiar. Ellos eran muy pobres y a la edad de 12 años, 12 o 14 años, él ya trabajaba. Se iba a México y de lo que ganaba daba dinero a su mamá y a su abuelita. También se hizo responsable de todos sus hermanos. A la edad de 20 años conoció a mi mamá y se casaron. Tuvieron 6 hijos, pero uno de ellos falleció cuando era solo un bebé. Ahora tiene 59 años y trabaja como comerciante en joyería y relojería. Una de sus hijas soy yo. Me llamo Sandy Azul Medina Santillán, tengo 15 años y nací el 14 de noviembre de 1994 y fin. Con eso terminamos lo que es la redacción de ese texto familiar, de la historia de su familia. Vamos a hablar un poquito de lo que son las partes que hace mención. Ya hablamos que tiene que llevar el título y ya hablamos que tiene que llevar el autor. Pero algo muy importante al momento de redactar es que, como observaste, está separado por secciones. En la primera sección nos habla de los bisabuelos, que lo voy a poner. Bisabuelos. En la segunda sección, que es la parte de aquí, ahorita vamos a hablar esto sobre secciones, que no le vamos a llamar así, vamos a poner su nombre correcto, habla de los abuelos. Oílo. Abuelos, ahí está. Y en la última parte, que sería la de aquí, habla acerca de sus padres. Cómo se conocieron, cómo conoció a su mamá, después que se casaron, que tuvieron hijos y ahí nació ella. Ahora sí, estas secciones, su nombre correcto son párrafos. Estos párrafos están, cada párrafo su objetivo es contar algo de la misma historia, pero como de otro tema diferente. Por decir, nuestro tema principal es la historia de lo que es de la familia. Pero para no andar mezclando los bisabuelos con los abuelos, con los padres, se separan a través de párrafos. Entonces, en este párrafo voy a hablar únicamente de la historia de mis bisabuelos.
Si tú de repente quieres hablarme ahora la historia de tus hermanos mayores que ya se casaron, tuvieron hijos o lo que sea, vas a tener que empezar un nuevo párrafo y donde ahora sí ya me puedes narrar la historia de ellos. Si de repente me quieres hablar ahora la historia de tu mascota y todos los años que tuvieron, que tuviste de que tenías un año y a la actualidad todo lo tienes y todas las aventuras que vivió tu perrita, pues entonces tienes que hacerme un nuevo párrafo donde me estés platicando de ello. Si te fijas, todas estas están conectadas a la idea principal, hablar de la historia de la familia, pero están separadas dependiendo de qué cosa de la historia de la familia estamos hablando. A estos se les conocen como párrafos. ¿Y cómo se hacen los párrafos? Aquí los puedes ver fácilmente. Miren, ahí está. Empezamos dejando un pequeño huequito aquí. ¿Te fijas cómo se deja un huequito? Y luego empezamos con mayúscula. Y cuando ya termines de hablar de este miembro de la familia, mira cómo pone un punto. Y aunque todavía le sobra renglón, ahí se tiene que brincar al siguiente renglón para indicar que ahí se acaba el párrafo y va a empezar a hablar de un nuevo miembro de la familia, en este caso, pero todavía del mismo tema. Y ahora si te fijas, mira, aquí otra vez se deja un pequeño huequito, empieza lo que es el nuevo párrafo platicando ahora a sus padres y termina con su punto y final. En el primer párrafo no se pone un pequeño huequito porque es apenas donde vas a empezar a escribir, donde apenas va a dar inicio a toda tu historia y es tu párrafo número 1. Pero al final, fíjate cómo le sobró todo este renglón. Puso un punto, se le llama punto y aparte porque va a empezar a escribir en el siguiente renglón con una nueva idea del mismo tema. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer en la parte de aquí abajito? En la parte de aquí abajito nos menciona esto. Comenta con tus compañeros la historia que leyeron. ¿Qué más te gustaría saber de esta familia? En base a lo que leíste, tal vez te llamó mucho la atención la historia que vivieron los bisabuelos o sobre cómo, cómo trabajaban únicamente en el campo con los pocos recursos que eran. O tal vez te llama la atención sobre cómo el padre tuvo que trabajar tan temprano. Lo que más te llama la atención o conocer un poco más, pues aquí la puedes apuntar en este apartado de aquí. Y en la parte de abajo ahí dice, te vienen 3 preguntas, que eso ya no te viene la respuesta en la lectura, sino más que nada es a lo que tú escuchaste y lo que pudiste darte una idea. La primera pregunta es, ¿quién escribe el texto? ¿Quién escribe el texto de aquí? ¿Los abuelos? ¿Los padres? ¿Los bisabuelos? ¿Quién es el que narra este escrito? La siguiente pregunta es, ¿qué busca la autora al narrar esta historia? O sea, ¿cuál es el propósito de que la niña Sandy narre esta historia? ¿Para qué lo hace? O si yo te pongo la historia de tu vida, ¿para qué lo harías? Y vamos a escribir en el renglón. Y la última es, ¿cómo narra los sucesos que le ocurrieron a su familia? Para eso vienen las palabras que subrayamos. Platicó, decían, platicaban, llegaban, querían, permitían, escondían, retiraban, salían, escaseó, hacían. Todas las palabras que están subrayadas en azul. Ahora, toda esta historia que te acabo de platicar, ¿en qué momento lo está platicando la niña Sandy? ¿Lo está platicando como algo que ya pasó? ¿Algo que está pasando ahorita? ¿O algo que le va a pasar? Entonces, en base a eso tú lo vas a escribir. Si está escribiendo algo que ya pasó, lo vas a poner entonces, ¿cómo narra los sucesos? Los narra en tiempo pasado, porque es algo que ya pasó. Si lo está narrando como si lo estuviera viviendo ahorita sus bisabuelos, que ahorita mismo está la hambruna, que ahorita mismo está la viruela loca, que ahorita mismo están los zapatistas, entonces sería en tiempo presente. Y si es algo que todavía no les pasa y que les va a pasar, sería en tiempo futuro. Entonces vas a escribir ahí cuál de las 3, en qué tiempo están platicando esta historia la señorita Cenis, la estás redactando, en pasado, en presente o en futuro, ¿ok? Ya por último, para despedirme de esta clase, brevemente quiero mencionar de que para poder hacer la historia de nuestra familia es importante rescatar los eventos más importantes de cada quien. Si te fijas en los partes de los bisabuelos, lo más significativo para ellos fueron 3 momentos muy difíciles, lo de los zapatistas, lo de la hambruna y lo de las enfermedades. Por parte de los abuelos, la historia más importante que ellos rescataron fue sobre el trabajo, sobre que no podían ir a la primaria y sobre cómo conoció a la abuela. Y por parte de los padres, la parte más importante que se puede rescatar aquí, pues habla sobre cómo terminando de estudiar, lo que fue, creo que la primaria mencionó, ¿verdad? Se metió a trabajar y después cómo conoció a lo que es la mamá de Sandy, que se casaron y que tuvieron hijos. Y pues eso es una etapa muy bonita, ¿no? El nacimiento de tus hijos. Muy bien, mis niños, pues eso sería todo para el día de hoy. Tu trabajo va a ser como mencionamos en la parte de aquí abajito. No olvides subrayar los verbos, las acciones que están ahí de cualquier color. Nos estamos viendo el día de mañana y les digo bye.